arenas que devoran. Hace 7 años, en el verano de 2018, me asignaron a la brecha del Camino Seco, un tramo olvidado del desierto de Sonora donde la frontera es solo una cerca torcida y oxidada. Mi nombre es Adrián Salgado, llevo 14 años patrullando y creía conocer cada truco del terreno, los escondites bajo los mezquites, los atajos de los polleros, los reflejos distantes de una fogata que delatan a los rezagados. Sin embargo, aquella guardia nocturna me enseñó que el desierto tiene leyes más viejas que las del hombre y que, cuando decide reclamar vida, lo hace sin dejar huella. La jornada empezó con un hallazgo rutinario. Al caer la tarde, encontramos a un grupo de 3 migrantes extenuados, un muchacho oaxaqueño sin botas, una mujer con fiebre y un señor llamado Gaspar que arrastraba una mochila rota. Los llevamos a la estación móvil, les dimos suero y los subimos a la camioneta para trasladarlos. Nada fuera de lo común, salvo un detalle que mi compañero Miguel notó mientras registrábamos la mochila: adentro había un pedazo de papel estrujado, cubierto de arena húmeda. Mostraba el dibujo tosco de un círculo y, dentro, un símbolo parecido a un ojo con muchas pestañas. Pensamos que era una oración o un amuleto, lo doblé, lo guardé en mi libreta y seguimos con el turno. A las 23:30 recibimos un aviso de sensores, 5 firmas de calor desplazándose hacia el norte, a 20 kilómetros de la cerca, en una zona que llaman el Valle Silente. Miguel se ofreció a escoltar el traslado de los detenidos, yo tomé otra patrulla y me interné en la nada. La luna estaba oculta, la oscuridad se pegaba al parabrisas como hollín. Solo el destello cónico de los faros recortaba dunas y arbustos retorcidos. La radio crepitaba de manera intermitente, algo normal por la distancia, pero ese chisporroteo se mezclaba con un zumbido bajo, casi orgánico, que parecía salir del propio motor. Al kilómetro 40 la pista se bifurcó en un cauce seco. Detuve el vehículo y avancé a pie, linterna en mano, siguiendo el rastro de huellas frescas. El olor era raro, no el sudor agrio de caminantes, sino un tufo salitroso que recordaba animal muerto. Encontré los restos de una fogata apagada y, a un costado, una cantimplora aún tibia. Cerca de allí, la arena formaba remolinos diminutos, como si respirara. Tomé mi radio para reportar la situación, pero solo escuché estática y un murmullo que no identifiqué como voz ni como viento, era más bien un gorgoteo húmedo, repetitivo, que me erizó la nuca. Seguí las huellas hasta una depresión del terreno donde la linterna iluminó algo que no debería estar allí, un círculo perfecto de tierra despejada, 6 metros de diámetro, libre de piedras o matorrales, tan lisa como salón encerado. En el centro se alzaba un poste de metal, tal vez vestigio de una señal antigua, y amarrado a él había un chaleco de mezclilla, todavía empapado de sudor. El chaleco tenía el mismo símbolo del papel, un ojo de múltiples pestañas, bordado con hilo rojo. Me arrodillé para examinarlo, la tela estaba tibia, como si hubiese sido arrancada minutos antes del cuerpo que lo llevaba. Fue entonces cuando escuché los gritos. Venían de la nada, sin dirección clara, parecían muchos a la vez, solapándose en un coro de angustia ronca. Me giré buscando movimiento, pero el haz de luz solo revelaba dunas quietas. El instinto me obligó a retroceder hacia la patrulla. Al llegar, las puertas estaban abiertas, la radio colgaba inerte y sobre el asiento apareció una fina capa de arena, como si el viento la hubiese depositado en un segundo. Intenté encender el motor, silencio. El tablero muerto, las luces extinguidas. En ese instante sentí que el suelo vibraba. Miré hacia el círculo y lo vi hundirse, muy lentamente, como si estuviera cediendo bajo un peso colosal. El poste se inclinó y el chaleco fue tragado sin ruido. Las huellas de los migrantes se borraron una tras otra, cubiertas por una ola de granos finísimos que se desplazaban como dedos. El resplandor de mi linterna parpadeó, creí ver figuras que reptaban bajo la superficie, contornos humanos retorcidos, empujándose para salir o para hundirse más, no lo sé. Recordé a Gaspar, el hombre de la mochila rota. Recordé sus ojos vidriosos cuando, al registrarlo, me susurró que el desierto cobraba tributos de sangre. Por un instante sentí culpa, ¿y si los que perseguía eran los mismos que dejé en la estación? Sacudí la idea,
No podían haberse esfumado sin que Miguel lo notara. Miré la oscuridad, ya sin haz de linterna, porque las baterías se agotaron de golpe. Solo quedó la negrura y el latido en mis sienes. Caminé a tientas bordeando el cauce seco, con la esperanza de alcanzar la carretera de servicio donde pasan los camiones de mantenimiento. A cada paso, mis botas se hundían más de lo normal, como si la arena quisiera treparme por las pantorrillas. El zumbido volvió, más fuerte, mezclado con silbidos que parecían pronunciar mi nombre. No era eco, sonaba dentro de mi cabeza, punzante, ineludible. Seguí, contando los metros, hasta que mis pies toparon algo duro y frío. Alumbré con el celular, era un cráneo humano medio enterrado, sin mandíbula, cuencas oscuras mirando el cielo velado. Se me paralizó el aliento. Alrededor emergieron otros huesos, radios, tibias, pedazos de tela, cinturones corroídos, una cruz oxidada. Todo dispuesto en círculos concéntricos, como si alguien, o algo, los hubiera ordenado. Sentí que el suelo latía bajo mis suelas, la arena se abría lentamente, invitándome a formar parte de ese patrón macabro. Di un paso atrás y tropecé con un bulto blando, era la mochila de Gaspar, la misma que había dejado en la estación. La abrí con dedos temblorosos, dentro solo quedaba arena oscura y un trozo de piel reseca, con el símbolo del ojo grabado a fuego. Corrí. No sé cuánto ni hacia dónde, solo recuerdo la sensación viscosa del aire, la arena golpeando mi rostro, las sombras ondulantes que parecían burlarse de mí, repitiendo mi nombre en coros de voces sin garganta. Vi luces a lo lejos, pensé que era la estación, pero al acercarme reconocí el reflejo de la cerca fronteriza. Las lámparas de sodio parpadeaban, cubiertas de polvo. Me detuve para beber, pero la cantimplora colgaba vacía, la garganta me ardía con un gusto metálico que no era sed, sino terror destilado. Al pie de la cerca, descubrí algo que destrozó la poca razón que me quedaba, la patrulla de Miguel, puertas abiertas, luces encendidas. Adentro no había nadie, solo marcas de uñas en el volante y un radio roto. Sobre el asiento, un cuaderno de rutina escrito con su letra, 2:10 de la mañana. 3 detenidos desaparecen dentro del vehículo, se disuelven como polvo. Luego, un manchón que oscurecía la página. Quise pedir ayuda, pero el transmisor chisporroteó con el mismo murmullo viscoso. En el espejo retrovisor vi una sombra pasar detrás del vehículo, parecía un cuerpo descompuesto caminando con lentitud líquida, dejando un rastro que pronto borraba el viento. Cerré los ojos y recé a voces, no para salvarme, sino para no enloquecer. Cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba, solo el eco de pasos sobre grava que se extinguieron en segundos. Encontré gasolina de sobra y las llaves puestas, conduje sin luces para no llamar la atención de aquello que me acechaba. El cielo comenzó a clarear con un amanecer extraño, gris verdoso, como si el sol se hubiera averiado. Sentía que avanzaba en círculos, atado a un laberinto invisible. Entonces recordé el papel guardado en mi libreta, el dibujo del ojo, y lo quemé con el encendedor del tablero. Las llamas se tragaron la figura y, por un momento, el aire se tornó denso y olió a carne tostada. Al disiparse el humo, la radio recuperó señal, el motor rugió con normalidad y las luces del amanecer se volvieron doradas, reales. Llegué a la base a las 6:42, cubierto de polvo hasta las cejas. Nadie supo de Miguel ni de los migrantes, las cámaras fallaron toda la noche y los sensores se reiniciaron solos al alba. Me sometieron a un examen toxicológico que salió limpio. El informe oficial concluyó desorientación por fatiga y condiciones extremas. Firmé sin protestar, porque no podía explicar que, en algún lugar al sur de Camino Seco, el desierto guarda un corazón que late y alimenta su arena con cuerpos y recuerdos. Desde entonces he visto cómo, de vez en cuando, aparece junto a la cerca una cantimplora vacía o un zapato infantil semienterrado, siempre con el símbolo del ojo trazado en polvo rojo. Cada objeto es retirado por protocolo, pero nadie lo toca sin guantes ni reza antes de quemarlo. Yo sigo patrullando, porque no sé hacer otra cosa y porque el silencio del hogar sería peor. Sin embargo, nunca vuelvo al Valle Silente, ni conduzco solo después de medianoche.
En la oscuridad del dormitorio, cuando cierro los ojos, siento el leve crujir de la arena envolviendo mis botas y escucho aquel susurro cavernoso que me llamó por mi nombre. Sé que el desierto aún me busca. Quizá un día lo deje entrar, cansado de este insomnio que me desvela desde hace 7 años. Quizá entonces averigüe cuántos huesos hacen falta para completar el círculo y abrir el ojo que todo lo devora. Hasta ese momento, vivo recordando que no hay muro que detenga lo que habita bajo las dunas. Porque la frontera más temible no separa países, sino mundos, el de los vivos y el territorio antiguo donde la arena piensa, acecha y jamás olvida. El viento te llama. Me llamo Ismael Arista y nunca aprendí a escribir estas líneas para entretener, las escribo para no enloquecer. Tenía 24 años cuando, en mayo de 2002, abandoné Fresnillo con la convicción de que la frontera era una puerta más que una herida. Llegué a Altar, Sonora, con los zapatos partidos y la promesa de un coyote apellidado Carrasco. Éramos 11, todos de distintos pueblos, unidos solo por la misma necesidad. El sol se escondía detrás de los cerros violáceos y Carrasco repetía que el verdadero enemigo no era la migra, sino el terreno mismo. El desierto no mata con las garras, sino con los recuerdos. Cerca de la medianoche, después de 3 horas a bordo de una camioneta desvencijada, el coyote nos hizo bajar y repartió tiras de tela y pequeñas bolitas de papel. Nos ordenó taparnos los oídos y formar una fila recta. Cuando el aire empiece a girar, no escuchen, cuando la arena se alce, no miren, murmuró sin levantar la voz. Nadie protestó, la reputación de Carrasco era de metal, decía saber rutas antiguas que los radares no tocaban. Yo, criado en la prudencia, obedecí, pero la curiosidad zumbaba en mis costillas como un abejorro atrapado. Al principio caminamos con paso firme. El suelo parecía una lámina ardiente aún de noche, y la luna, hilo afilado, delineaba los matorrales. Tras 2 horas, un viento frío se deslizó como un cuchillo húmedo entre nuestras camisas. Fue un cambio violento y sin lógica. Con los oídos cubiertos, solo percibía un murmullo grave, un rumor de cántaro quebrado. Pensé que era el latido propio, el que se cuela por los tímpanos cuando todo está tapado, hasta que el murmullo adoptó forma, mi nombre escapó del aire, articulado con la entonación de mi abuela, muerta una década atrás. El sonido llegó envuelto en un silbido largo, imposible de confundir con alucinaciones de cansancio. El corazón me dio un brinco y apreté la fila, clavando la mirada en la espalda de la muchacha delante de mí. En menos de 1 minuto, cada integrante del grupo empezó a tensionarse. Los hombros se crispaban, las mochilas retemblaban contra las vértebras, y supe que no era el único escuchando cosas. El viento adquirió intención, no soplaba a favor ni en contra, sino alrededor, como si describiera círculos para obligarnos a girar el cuello. Un hombre llamado Simón, que había confesado ser maestro, vaciló. Le oí jadear. El coyote lo sujetó por el cinturón para impedir que se saliera de la fila. El viento, testarudo, escupía nombres propios con voces amadas, madres fallecidas, hijos recién nacidos, hermanos perdidos. Cada nombre era un anzuelo con carnada familiar. Cuando la ventisca arreció, un polvo fino se levantó en torbellinos bajos como serpientes de humo. Los escuchaba, pese a los tapones, ronronear en todos los dialectos que alguna vez había oído en las jornadas de campo. De mi garganta brotó un rezo que no terminé, la arena golpeaba los labios, se pegaba a las pestañas, dibujaba rasgos sobre la oscuridad. La figura de Mariana, otra cruzante, frenó de golpe, con las manos temblorosas se quitó la tela de los oídos y se quedó petrificada. Sus ojos reflejaban una silueta que ninguno de nosotros veía, pero cuya presencia saturaba el horizonte con un olor a cobre y tierra mojada. El coyote la jaló del brazo. Luchó menos de 1 segundo y luego, como un muñeco sin hilos, cayó de rodillas. No gritó, la arena le cubrió el rostro y pareció tragársela. En ese instante comprendí que el desierto guarda lo que toca. La fila se quebró. 3 hombres tropezaron tratando de auxiliarla, sin éxito. El coyote levantó la pistola al aire y sin disparar soltó la orden de avanzar. Si nos detenemos, no quedará nadie para contarlo.
Era la primera frase completa que le oía. Sentí que sus palabras pesaban más que el arma. Entre jadeos y pulsos dislocados, retomamos el paso. Caminamos hasta que la noche perdió densidad y un gris de ceniza anunció el alba. El viento, al sentir la luz, se contrajo y los susurros se replegaron en un eco sordo detrás de las dunas. Nos detuvimos en un cañón poco profundo donde unos mezquites daban sombra. Conté 9 sobrevivientes, Carrasco incluido. Nadie mencionó a Mariana. Bebimos agua aguada y masticamos pedazos de pan duro, temblando de frío pese a que el sol trepaba con furia. Yo cerré los ojos un instante, me prometí olvidar las voces, pero al menor descuido las oía repetir mi nombre como si hubieran encontrado domicilio en mis fosas nasales. A media tarde reanudamos la marcha hacia una carretera de tierra que, según Carrasco, desembocaba en Guay, Arizona. Entonces escuchamos el zumbido inconfundible de un motor de 6 cilindros. El coyote levantó la mano, cuerpo a tierra. Nos tiramos detrás de los arbustos. 2 camionetas verdes de la patrulla fronteriza avanzaban despacio, con antenas largas y las luces apagadas. Creí que Carrasco buscaría otro sendero. Para mi terror, se puso en pie y agitó una tela blanca improvisada. No entendimos la traición hasta que el polvo de los neumáticos nos cubrió. Apunté a huir, el coyote alzó la pistola hacia mí, sonrió sin dientes y entregó su botín humano a los oficiales a cambio de quién sabe qué arreglo turbio. Nos esposaron con abrazaderas de plástico y nos subieron a las unidades. Yo temblaba por la adrenalina cortada de golpe, pero un detalle me heló más que el arresto: el aire en la caja del vehículo seguía susurrando. Era un sonido tan tenue que pensé que nadie más lo oía, hasta que el agente sentado frente a nosotros, placa 9426, piel quemada, arrugas prematuras, se llevó los dedos al oído con inquietud. Levantó la mirada hacia mí y, sin mediar palabra, movió los labios. ¿También los escuchas?, articuló en silencio. Fue la única línea de diálogo compartida. El trayecto al centro de procesamiento duró casi 1 hora. Dentro, los ventiladores golpeaban el techo, las lámparas fluorescentes chisporroteaban. Aún así, el murmullo persistía. A medianoche, mientras nos anotaban en una pizarra, el mismo agente 9426 entró con los ojos vidriosos. Se acercó como quien desafía una superstición y me entregó una botella de agua. Con voz clandestina contó que aquella tarde, minutos antes de capturarnos, sus sensores térmicos habían marcado 12 figuras, no 9, en la misma coordenada. 12 siluetas, todas con la temperatura de un cuerpo vivo. Pensó que era un error, pero quiso confirmar. Dijo que, cuando levantó los binoculares, la imagen le devolvió la mirada, vio un rostro borroso, sin ojos, sobresaliendo de la arena tras nosotros. Un segundo después, la cámara se fundió. El agente, bautizado Neil Calder en su placa pero llamado NC por sus compañeros, me confesó que no era la primera vez que algo así sucedía. Meses atrás, un oficial novato se había puesto de guardia en el puesto de campo 3. El hombre oyó risas infantiles en mitad de la nada, se acercó y quedó inmóvil. Lo encontraron al amanecer, catatónico, las órbitas dilatadas, sin rastro de golpes. Los médicos militares hablaron de shock térmico, los viejos patrulleros susurraban que el desierto no soporta que le arranquen a sus muertos y recoge intereses en forma de miedo. Calder aseguró que cada año, al menos un agente pedía traslado después de oír las voces. Yo lo escuchaba, esposado, y las mismas voces reptaban por el techo de aluminio como plagas de insectos. Nos tuvieron 2 días. Fui deportado con un papel sellado que prohibía mi reingreso. En el autobús de regreso a Sonora, las ventanillas vibraban y el viento se colaba como un acorde menor. En vez de mi nombre, ahora susurraban números, 11, 9, 12, como si quisiera completar la suma de los desaparecidos. Cualquier persona habría pensado que era el zumbido del motor, pero yo sabía que era un censo que la arena hacía cada noche. Regresé a Fresnillo con los pies ulcerados y la convicción de que los fantasmas viajan pegados a la piel. Mi madre dio gracias a la Virgen al verme, yo solo dormí en intervalos de 10 minutos. Cuando cerraba los ojos, sentía la textura del polvo caliente incrustándose entre los dientes.
No hubo psicólogo que me quitara la certeza de que, de haber volteado una vez, me habría convertido en estatua de sal junto a Mariana, Simón y los demás. Una semana después recibí una llamada anónima desde un número de Arizona. Respondí, al otro lado, alguien exhalaba con dificultad, pero no hablaba. Quien fuera, usaba el patrón rítmico del susurro que ya conocía. Colgué, vomité en el patio y quemé mi ropa de viaje en un barril oxidado. Han pasado 23 años. No crucé de nuevo. Trabajo como velador en una mina abandonada. Los turnos nocturnos me ayudan a reconocer cuando el aire se mueve con intenciones que la física no explica. Algunas madrugadas, cuando el viento se desliza por los túneles, juro que oigo la placa 9426 chocando contra un chaleco, como si el agente Calder caminara detrás de mí. Otras veces, la brisa trae el olor a mezquite seco y me llama con la voz que ya no pertenece a ningún vivo. Dicen que el desierto es silencio. Yo aprendí que es un coro que repite tus pecados hasta convencerte de que les pertenezcas. Escribo esto sabiendo que muchos lo leerán como un cuento de caminos polvorientos. No me importa. Quien escuche su propio nombre en la arena comprenderá. Tal vez sea cierto que el sueño americano comenzó con la promesa de una vida mejor, pero yo sé que en ciertas noches el sueño cambia de forma y se vuelve pesadilla colectiva. Entonces, el desierto se alza, pronuncia tu historia antes de que termines de vivirla y te llama para cobrarla. Si algún día te encuentras en la línea y sientes que el viento entiende tu idioma, no lo pruebes. Aprieta los oídos, mira al frente y no creas en nada que te resulte familiar. Porque, cuando el viento te llama, ningún muro y ningún uniforme pueden protegerte. Y si fallas, no habrá más testigos que las partículas de polvo que, incansables, siguen repitiendo los nombres de quienes se atrevieron a mirar atrás. Marchan sin huellas. No tengo motivos para adornar lo que voy a contar. Todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo aquel tránsito por la reserva de Cabeza Prieta, en la frontera entre Sonora y Arizona, en el año 2013. Yo era enfermero en Culiacán, pero la violencia y la falta de oportunidades me empujaron a seguir a un coyote apodado El Pájaro. Íbamos 6 personas detrás de él, un jornalero de Michoacán que cojeaba, una mujer oaxaqueña con 2 hijas gemelas, un muchacho guatemalteco de 17 años y yo. El Pájaro decía que esa ruta era menos vigilada por la patrulla fronteriza, nunca mencionó que también estaba maldita. Salimos de Altar al anochecer, cuando el calor diurno todavía se aferraba a las rocas. El guía nos repartió bolsas con agua mezclada con suero casero y repitió su letanía: paso firme, silencio absoluto, ojos al suelo. Al principio, el miedo tenía nombre y uniforme: agentes montados en camionetas blancas, helicópteros que rasgaban el cielo, sensores escondidos entre los matorrales. Sin embargo, conforme avanzábamos, descubría que existía otro miedo, más hondo, que no pertenecía a los hombres. Era una quietud tensa que comenzaba a latir en los huesos cada vez que el viento se detenía. La primera noche fue solo cansancio. Dormimos hacinados en un cañón seco, vigilados por los aguaros que parecían centinelas petrificados. El Pájaro nos despertó antes del alba para reanudar la marcha. No hablábamos, bastaba el crujido de la grava para sentirnos acompañados. Cuando amaneció, la mujer de Oaxaca susurró que durante la noche oyó pasos circulando nuestro campamento, pero ninguno de nosotros encontró huellas alrededor. Tuvimos que seguir, obligados por el sol que ya caía a plomo. Al segundo anochecer entramos en un valle de arena tan fina que se abría como polvo de hueso al menor soplo. El Pájaro se detuvo de improviso y levantó el brazo. Nos ordenó avanzar pegados al borde, donde crecía una hilera rala de mezquites secos. No pisar el centro, repitió, y remarcó cada palabra con un gesto cortante. Desde la penumbra lo vi agacharse a palpar la superficie, como si la arena escondiera algo vivo. Ninguno se atrevió a preguntar por qué, solo obedecimos. Avanzábamos casi de puntillas cuando noté que el suelo central estaba cuajado de hoyos circulares, profundos, del tamaño exacto de un pie. No eran huellas normales, parecían moldes endurecidos, como si alguien hubiera pisado la arena húmeda y luego el sol hubiese cosido cada marca hasta convertirla en cráter.
Me incliné a inspeccionar uno y descubrí que no tenía fondo visible, una negrura compacta absorbía la luz de mi linterna. Sentí un vértigo extraño, como si el agujero aspirara mi equilibrio. Retrocedí y continué sin hablar. Al poco, el joven guatemalteco, al que apenas conocíamos por el apodo de Chepe, tropezó y apoyó la mano justo dentro de un cráter. Se levantó de inmediato, pero algo en el ambiente cambió. El aire, antes seco, se volvió pesado, cargado de un aroma dulce y rancio, parecido a carne cocida. Chepe no se quejaba, parecía ausente, con los ojos vidriosos clavados en la nada. El pájaro lo sacudió, le escupió un regaño y lo obligó a seguir. El muchacho anduvo, aunque era evidente que caminaba a destiempo, como si escuchara un tambor interno que marcaba un compás distinto. En cuestión de minutos el valle empezó a emitir un zumbido. Al principio creí que era un dron de la migra, pero el sonido venía del suelo, era un murmullo que subía desde las grietas, un susurro colectivo en un idioma imposible, formado por miles de voces mezcladas con la arena. El jornalero de Michoacán cayó de rodillas, se cubrió los oídos y lloró sin lágrimas. Quise ayudarlo, pero la mujer con las niñas se interpuso y me suplicó que no nos detuviéramos. Sus hijas, agarradas a su falda, miraban fijas al horizonte, incapaces de parpadear. El pájaro apuró el paso, dijo que faltaban 3 kilómetros para salir del valle. A cada metro, el murmullo crecía, pero no subía de volumen, se volvía más nítido, como si la arena aprendiera a articular palabras. Entendí fragmentos cortos, balbuceos que hablaban de sed, de soles que quemaban, de cuerpos enterrados sin nombre. Sentí un impulso inconsciente de responder, de prometer que los recordaría, pero apreté los labios hasta hacerme sangre. Chepe, que iba delante de mí, se detuvo de golpe y volteó. Su rostro estaba tiznado de gris, como cubierto de polvo ajeno. Me tocó el hombro y, sin mover los labios, pronunció dentro de mi cabeza, no en mis oídos, una frase que hizo que se me helara la columna: ya vienen los que no dejan huella. Acto seguido se giró y se internó en el centro del valle, pisando los cráteres con total abandono. El pájaro alcanzó a gritarle que regresara, pero el muchacho avanzaba hipnotizado, cada vez más hundido en la penumbra suspendida sobre la arena. Entonces ocurrió lo indescriptible, la tierra se abrió como membrana líquida y lo engulló hasta las rodillas. No hubo gritos, solo el susurro tomó un tono triunfal, casi gozoso. En menos de un minuto, Chepe desapareció, tragado por una tierra que parecía aire. La mujer con las gemelas quiso correr hacia él, pero el coyote la retuvo con un brazo férreo. El jornalero y yo arrastramos a las niñas, que apenas sollozaban, demasiado aturdidas para comprender. Retrocedimos hasta la línea de mezquites y seguimos bordeando aquel infierno de arena. El pájaro nos empujaba sin miramientos, a cada paso repetía un Padre Nuestro mascullado, no para salvarnos, sino para tapar la letanía que salía del suelo. En un momento volteé y vi sombras erguirse dentro del valle, figuras delgadas, parecidas a personas, formadas por granos suspendidos en el aire. Estaban estáticas, pero la impresión era que avanzaban al paso que nosotros retrocedíamos, disueltas y reunidas por el mismo viento muerto que soplaba desde el norte. Al borde del alba, cuando el horizonte empezaba a colorearse de un rosa enfermizo, salimos del valle. En cuanto mis botas tocaron suelo pedregoso sentí que me quitaban un velo de los ojos, volvió el canto lejano de un cárabo, el ulular del viento real, el olor honesto de la tierra seca. Detrás, el murmullo se apagó como si alguien cerrara una puerta. Nadie se atrevió a ver qué había quedado del otro lado. Descansamos bajo una saliente rocosa. El jornalero apenas respiraba, el pájaro lo obligó a beber suero. Las niñas parecían ausentes, pero no lloraban. La madre se acomodó entre ellas, las abrazó y, en un arranque casi instintivo, nos prohibió a todos pronunciar el nombre de Chepe. Si lo nombran, vuelve, dijo, y nadie dudó de su advertencia. Durante 2 días bordeamos colinas áridas y cañones angostos donde el sol nos cocinaba el cuero cabelludo. Apenas hablábamos. El pájaro cambió de estrategia, viajábamos de día, confiando en que la migra patrullara más de noche en esa zona. Yo pensaba que cualquier encuentro humano era preferible a volver a oír aquella voz subterránea.
Sin embargo, la frontera oficial no tardó en encontrarnos. A mediodía del tercer día, a menos de 10 kilómetros de la interestatal, un vehículo de la patrulla fronteriza nos cerró el paso. 2 agentes descendieron con rifles semiautomáticos y gafas reflejantes. Nos hicieron arrodillar. Uno de ellos preguntó por el resto del grupo. Miré al coyote, esperando que mintiera, pero él se limitó a señalar hacia el sur y dijo que habíamos perdido a un joven en el valle. Algo cambió en la expresión de la gente que escuchaba. Bajó el rifle, se quitó las gafas y me miró con cansancio. ¿El Valle de los Silencios?, preguntó. Moví la cabeza, sin entender del todo. El pájaro confirmó. El agente exhaló, su compañero musitó una oración breve. Luego nos subieron a la camioneta, nos repartieron agua y mantas térmicas. No hubo esposas ni empujones. En silencio nos trasladaron al centro de procesamiento de Luqueville. Parecía que también ellos querían alejarse de aquel valle lo antes posible. Esa noche, ya en el centro de detención, compartí celda con el jornalero y con otros migrantes recién capturados. El hombre de Michoacán deliró hasta el amanecer, murmurando las mismas voces que había oído bajo la arena. Antes de que lo trasladaran, pidió rezar, acepté. Al terminar, me dijo que no lamentaba que lo repatriaran, prefería la pobreza antes que caminar sobre esa tierra de espectros. Fui deportado a Nogales una semana después. Mientras esperaba el camión de regreso a Sinaloa, compré una libreta y escribí cada detalle de lo vivido. No fue por exorcizar los recuerdos, sino para advertir a quien piense adentrarse en la reserva, la ruta de Cabeza Prieta no solo cobra vidas por insolación y falta de agua. Hay otro peaje, uno que no perdona las pisadas indebidas. Hoy, al paso de los años, todavía sueño con Chepe. En mi pesadilla no grita ni pide auxilio, simplemente marcha, descalzo, sobre un mar de cráteres sin fondo. A su alrededor crecen columnas de arena que adoptan forma humana y avanzan con él. Cuando despierto, tengo la certeza de que siguen allí, recorriendo el mismo valle que oculta más cuerpos de los que la memoria oficial está dispuesta a contar. Y sé que, mientras alguien vuelva a pisar donde no debe, las sombras tendrán compañía nueva, caminantes sin huella destinados a fundirse con ese polvo que alguna vez también fue carne, esperanza y nombre. Aullido de la frontera. Nunca me atrajo el desierto, es demasiado silencio para un corazón que late rápido. Sin embargo, en la madrugada del 12 de marzo de 1997, pisé la arena reseca del desierto de Altar con la esperanza de alcanzar algún día las calles de Phoenix. Yo, Aurelio, albañil de Villa Alta, Oaxaca, llevaba en la mochila un par de camisas, 3 fotografías de mi familia y una culpa que ya empezaba a oler a miedo. Éramos 8 migrantes y un guía apodado el Sauri. Decía que su nombre venía de Saurí, porque encontraba agua donde no la había. Yo me aferré a esa fantasía para convencerme de que también nos encontraría un futuro al otro lado. Los coyotes habían cambiado su ruta habitual luego de varios decomisos en Nogales. Este paso clandestino salía de las brechas de Sarik, cruzaba 90 kilómetros de soledad absoluta y prometía dejarnos en una vía de terracería donde una camioneta nos recogería. El Sauri hablaba poco y cobraba caro, pero aseguraba saber cómo burlar los sensores de movimiento de la patrulla fronteriza. A la hora señalada nos indicó que subiéramos a la caja de un camión de volteo, entre costales vacíos de cemento. Adentro, el polvo se convertía en una neblina espesa que raspaba la garganta. El motor arrancó, y con él, la noción de regresar. Durante la primera parte de la travesía, 8 horas de traqueteo irregular, me repetí como mantra que atravesaríamos ilesos, arena, dunas, frontera, trabajo, en ese orden. A media mañana el camión se detuvo en un paraje sin señales humanas. El conductor golpeó la chapa 3 veces y desapareció. Pasamos aquel día ocultos, sudando dentro de la caja metálica, mientras el Sauri miraba el horizonte con prismáticos baratos. Al caer la noche, salió la luna menguante, parecía un cuchillo torcido flotando sobre el filo de las dunas. Fue entonces cuando el guía ordenó, a pie, 20 kilómetros, sin lámparas, sin rezos. Nadie protestó. La arena nos tragó uno a uno.
Caminamos a contraviento hasta bien entrada la madrugada. El frío mordía las orejas, la sed, los pulmones. Avanzar en silencio era fácil porque el desierto mismo parecía contarnos algo al oído, como cuando el mar murmura conchitas rotas. El miedo a los federales se mezclaba con el terror más primitivo, quedarnos, simplemente, enterrados en esa nada. Alrededor de las 3, vimos los reflectores lejanos de un retén, la luz se ensanchaba y se encogía como el pecho de un animal dormido. El Sauri desvió el rumbo, asegurando que los sensores tenían un punto muerto más al norte. Nunca lo alcanzamos. Llegamos a un cañón estrecho, una hendidura de roca oxidada, y allí ocurrió. Desde el fondo del barranco llegó un bramido que no se parecía al aullido de ningún coyote ni al rugido de un puma. Era un sonido grave, largo, atravesado por un siseo metálico, como si alguien afilara cuchillas contra los huesos del aire. Todos detuvimos el paso al mismo tiempo. El Sauri levantó el puño pidiendo silencio, pero la orden sobraba, nadie podía articular palabra. Segundos después vimos la silueta de aquello que aullaba. Medía lo de un hombre alto, pero se doblaba en 4 patas con una agilidad indebida. El pelo erizado, negro y espeso, le cubría el lomo, de su cráneo, alargado como un hocico de murciélago, pendía una lengua imposible, pálida y bifurcada, que rozaba la tierra dejando un surco luminoso. Ese resplandor verdoso le daba a la escena una lógica de pesadilla. El guía se echó el fusil de postas al hombro y disparó sin apuntar. El estampido rebotó en las paredes del cañón como palmas burlonas. El destello fue suficiente para ver que la criatura se erguía ahora sobre 2 piernas y que en lugar de ojos tenía 2 carbones rojos que parecían arder hacia adentro. El disparo no la detuvo, de un salto aterrizó junto a nosotros, partiendo la distancia que nos separaba igual que se parte un hilo con los dientes. No hubo gritos, eso llegó después, porque el terror primero paraliza la garganta. Fui testigo de cómo el ser hundía la garra en el estómago del guía y lo alzaba como si fuera un costal sin peso. La sangre cayó a chorros espesos sobre la arena fría. Sentí un olor metálico mezclado con azufre, como si alguien quemara llanta y carne en el mismo barril. La lengua de la criatura se enroscó alrededor del cuello del hombre y escuché el chasquido seco de la tráquea quebrándose. Ese sonido me recordó las ramas que parten los leñadores en la sierra de mi pueblo. El Sauri dejó de moverse y su linterna rodó por la arena hasta iluminar las botas de uno de mis compañeros. Fue entonces cuando alguien gritó. El monstruo respondió con otro bramido que acabó de deshacer cualquier idea de huida ordenada. Todos corrimos en direcciones distintas, ciegos, sin más destino que la penumbra. Yo corrí cuesta arriba, las piedras moliéndome las rodillas, el pulso retumbando en la sien. Resbalé y rodé varios metros antes de quedar boca arriba, atrapado en un hueco entre espinos. Allí permanecí, inmóvil, mientras escuchaba los alaridos de mis compañeros disiparse uno por uno, como velas arrancadas de un pastel lúgubre. Cada grito terminaba con un chasquido, un crujir húmedo o un jadeo sofocado. La criatura cazaba con paciencia, como si saboreara el pánico antes del bocado. No sé cuánto tiempo pasó, el reloj digital se había descompuesto con el golpe. Supe que seguía vivo porque sentía el corazón golpeándome la espalda contra la roca. Al amanecer, un silencio de cementerio sustituyó los chillidos. Me incorporé. Creí que estaba solo, pero unos metros abajo vi que alguien se arrastraba. Era Irma, la señora de Veracruz que viajaba para reunirse con su esposo en Utah. Tenía el brazo desgarrado y el rostro tiznado de arena y sangre. La ayudé a levantarse. Ambos sabíamos que el resto del grupo no había sobrevivido. Ni los restos. Solo un reguero de huellas profundas y coágulos negros dibujaban un sendero que descendía hasta las planicies. Seguimos ese rastro con la esperanza absurda de encontrar a otro vivo, pero solo hallamos pedazos de ropa y, junto a un matorral reseco, la muñeca del joven Rubén, aún con el reloj analógico prendido a la carne. El sol pegaba a plomo cuando escuchamos motores al norte. Eran 2 camionetas verdes de la Border Patrol. Levantamos los brazos y salimos tambaleándonos. Los agentes apuntaron fusiles, nos obligaron a arrodillarnos y nos esposaron. Mientras registraban la zona, uno de ellos, un moreno alto con bigote fino,
me interrogó en español rudimentario. Le conté lo ocurrido. Su compañero revisaba las huellas y palideció al encontrar la mano cercenada. Dijeron que quizás coyotes del narco nos habían atacado. No insistí, no tenía fuerza para convencer a nadie de nada. Nos subieron a la cabina trasera de la camioneta. El aire acondicionado me heló la sangre empapada en la camisa. Irma se desmayó y un agente llamó por radio para pedir asistencia médica. Atravesamos las dunas por un camino de terracería. Entonces sucedió lo que me marcó para siempre. Sobre el cofre de la camioneta descendió algo oscuro y pesado, como un bulto de sombras. Hubo un frenazo, los cinturones se tensaron y los cristales se empañaron al instante con una baba oscura que apestaba a hierro viejo. El conductor encendió las sirenas. Yo miraba desde la jaula metálica, la lengua blanquecina de la bestia se atascó entre los limpiaparabrisas que chirriaban frenéticos sin desplazarla. El agente del bigote apuntó por la ventanilla, disparó y partió el parabrisas. El impacto hizo que el ser retrocediera 1 metro, pero segundos después volvió a trepar por el costado, arañando la pintura y el metal, dejando surcos como tridentes. El motor rugía, las llantas patinaban y el vehículo apenas avanzaba en zigzag. Era como conducir bajo un tornado de pesadilla. De pronto, un tramo de los matorrales se incendió sin explicación, las ramas secas ardieron con una llama verdosa, iluminando el contorno del ser. En aquella luz vi los detalles que no quería ver, las costillas se movían bajo la piel como gusanos gordos, y a cada bocanada de aire la criatura perdía jirones de carne propia, como si estuviera hecha de un humo vivo que se reconstruía mientras goteaba. Un proyectil de alta velocidad perforó la puerta lateral y le rozó el muslo, vi saltar un líquido negro que chisporroteó sobre la arena humeante. Con un alarido ensordecedor, el monstruo se lanzó hacia el desierto y desapareció detrás del fuego fosforescente que él mismo había provocado. La camioneta no se detuvo hasta llegar al retén de Guay, Arizona. En la estación de procesamiento, los oficiales nos tomaron declaración separada. Un paramédico atendió a Irma, dijeron que la herida parecía causada por una herramienta industrial y no por un animal. A mí me revisaron los rasguños de los espinos y me hicieron firmar un papel donde asumía que el guía nos había abandonado para que muriéramos de sed. Quise hablarles del ser, pero un supervisor anglosajón me miró con unos ojos tan cansados que entendí sin que me lo dijera, no era el primero que veía cosas en el desierto y no sería el último. Esa noche quedamos retenidos en una celda amplia, 10 literas vacías, fluorescentes zumbando. Irma dormía sedada. Yo me acurruqué con la manta gris hasta los tobillos. El reloj marcaba las 2:11 cuando escuché el primer golpe, un arañazo tenue en la pared exterior de concreto. Luego otro, más largo, como si alguien buscase entrar raspando la pintura blanca. El guardia nocturno paseaba por el pasillo tarareando una melodía antigua y, por la ventana con reja, pude verlo detenerse, mirar hacia el desierto oscuro y negar con la cabeza, inseguro de lo que había oído. El arañazo volvió, muy cerca del respiradero de la celda. Después, un olor a carne rancia impregnó el aire acondicionado. Nadie más pareció notarlo. Irma roncaba levemente, el guardia volvió a su silla y los zumbidos fluorescentes cubrieron todo sonido. Yo supe, sin verlo, que aquello seguía allí fuera, oliendo mi miedo, lamiendo el concreto, recordándome que la frontera, más que una línea política, es un umbral, que hay territorios donde el hambre no distingue entre ilegal y uniformado. Ahí, en ese resplandor blanco de la celda, entendí también que el sueño americano no es un sueño, es una vigilia interminable donde, si no te atrapa la migra, puede devorarte algo peor, algo que usa la noche como pasaporte y la desesperación humana como abrevadero. He trabajado desde entonces en cualquier ciudad donde me acepten mano de obra barata. No volví al desierto, pero cada vez que el silbido del viento se cuela por las ventanas de la obra, revivo aquel bramido sostenido que partió la oscuridad y la voluntad de 8 personas. Nadie cree mi historia, yo mismo quisiera no creerla, dormir sin verla surgir detrás de mis párpados. 28 años después, sigo despertando con las uñas clavadas en las sábanas y la certeza helada de que, en alguna patrulla estacionada, un agente oye rasguños que no figuran en el manual. Si alguien que lea esto piensa en cruzar la frontera,
que recuerde que no todas las patrullas persiguen hombres y no todas las huellas en la arena pertenecen a coyotes. Hay un aullido que ronda donde la tierra se abre y la ley se acaba, un aullido que no busca papeles ni dinero, solo carne temblorosa perdida en la noche. Yo lo escuché, lo sobreviví y, desde entonces, vivo a la espera de que reclame el mordisco que me aplazó. Desierto de sombras. Me llamo Natalia Cervantes, escribo esto con la esperanza de que nadie más cometa mi error. A veces, cuando cierro los ojos, la arena todavía cruje entre mis dientes y la oscuridad huele a sangre vieja. Corría el año 2013 cuando dejé Tepic con la determinación de alcanzar a mi hermano mayor en Chicago. Pagamos a un coyote que juraba conocer un atajo por el desierto de Big Bend, donde el río Bravo se estrecha y los reflectores de la patrulla fronteriza rara vez llegan. Éramos 7, 3 muchachos de Guanajuato, un matrimonio de Guerrero con su hija de 9 años y yo. Nadie imaginó que, además del sol y de los rifles, hubiera algo peor aguardando entre las dunas. La primera jornada fue insoportable, el calor quemaba la respiración y los tamariscos crepitaban como huesos secos. Al caer la noche, avanzamos sin linternas, solo nos guiaban las advertencias susurradas del coyote: si ven luces blancas, rómpanlas con tierra. Si oyen motores, bajen la cabeza. Si escuchan campanas, corran hacia el río. Nunca explicó lo de las campanas y preferimos no preguntar. A medianoche nos tendimos en hondonadas formadas por viejos cauces. Yo intenté dormir, pero un zumbido agudo, como insectos dentro del cráneo, me mantuvo alerta. En la penumbra distinguí a la niña de Guerrero, se llamaba Alma y miraba fijamente el horizonte. Cuando le pregunté qué buscaba, soltó apenas un susurro. Ahí hay gente parada. No vi a nadie, solo una vibración tenue en el aire caliente. El coyote ordenó silencio y siguió andando. Poco después escuchamos un sonido hueco, metálico, similar a una campana lejana. Las pulsaciones se aceleraron, Alma apretó mi mano. De pronto, sobre una loma, surgieron siluetas casi translúcidas que caminaban en fila, envueltas en polvo fosforescente. Iban cabeza gacha y de espaldas, como si retrocedieran hacia México. Apenas pisaban el suelo, la arena no cedía bajo sus pies. Me quedé sin voz. Los muchachos rezaron entre dientes. El Kaori nos obligó a avanzar en silencio, asegurando que solo eran espejismos provocados por la fiebre y el cansancio. El segundo día nos topamos con el primer cuerpo real, un hombre recostado boca abajo, la piel cuarteada, una mano aferrada a un bidón vacío. Al tocarlo, el brazo se desprendió como yeso. Nadie dijo nada. Seguimos entre parches de arbustos achaparrados hasta encontrar una cerca caída que marcaba la frontera. Del otro lado surgía una carretera vieja. El coyote explicó que la patrulla rara vez patrullaba esa zona porque las radios fallaban. Entonces escuché un traqueteo de motor al norte. Nos hundimos en un lecho seco de arroyo. Entre las ramas vi pasar una camioneta oficial. El agente al volante giró la cabeza, me miró directamente y sonrió, pero sus ojos no reflejaron la luz roja del tablero. Me estremecí, los ojos parecían cuencas vacías. Creí haberlo imaginado hasta que Alma soltó un quejido: ese señor no tiene cara. El matrimonio la cubrió con los brazos. La camioneta se detuvo 20 metros delante y retrocedió sin encender las luces de freno, los neumáticos no levantaban polvo. Cuando volvió a avanzar, desapareció tras una curva sin emitir sonido. El coyote murmuró una blasfemia y apresuró el paso. Yo iba última y sentí como la temperatura descendía pese al sol quemante. Volví la vista, sobre nuestras huellas, el agente fantasmal nos seguía caminando, portando una pala oxidada. Cada vez que parpadeaba, se acercaba 5 pasos más. Al anochecer el coyote confesó lo que sabía: en 2009 una patrulla entera se perdió en esa franja cuando persiguieron a un grupo de inmigrantes. Encontraron el vehículo calcinado, pero nunca los cuerpos. Desde entonces, varios coyotes reportaban guardianes sin rostro y campanas que sonaban sin campanario. Nos prohibió dejar el grupo o encender fuego. La noche cerró como tapa de ataúd.
Vi estrellas fugaces rasgar el cielo y supe que no eran estrellas. Cada rayo dejó una cicatriz luminosa en la bóveda, y bajo ese resplandor se formaron columnas de polvo con figura humana que avanzaban arrastrando cadenas invisibles. A la mitad de la tercera noche, uno de los muchachos, Julián, despertó a gritos diciendo que alguien lo llamaba desde el subsuelo. Intentamos calmarlo, pero se convulsionó y corrió descalzo hacia la oscuridad. Cuando el coyote iluminó con un fósforo, solo vimos la arena removiéndose como si 1000 manos cavaran desde abajo. Las campanas repicaron nuevamente, Julián dejó de gritar. La tierra se aplanó y nunca volvimos a verlo. Al amanecer, Alma señaló nuestras sombras, cada una parecía arrastrar otra sombra más oscura, pegada a los talones. Las de los esposos se entrelazaban con la de la niña, como si alguien lo sujetara desde un pozo bajo la superficie. Quise creer que era efecto óptico, pero la mía también se alargaba hasta la línea donde Julián había desaparecido. Las sombras temblaban cuando las campanas sonaban. Con 2 botellas de agua restantes, el coyote decidió una ruta directa hacia un puesto abandonado de vigilancia que, según él, guardaba reservas médicas. Llegamos a media tarde, la caseta estaba cubierta de grafitis, latas aplastadas y viejas vendas ensangrentadas. En el interior hallamos 3 chalecos verdes colgados sobre sillas vacías. Les faltaban las placas de identificación y los bolsillos rezumaban arena negra. El coyote no permitió tocarlos. Buscó en los armarios y solo encontró una radio rota y un cuaderno ilegible empapado de sudor seco. La última página aún conservaba tinta. Escuchamos las campanas. Si alguien lee esto, no sigan la luz que viene del suelo. Esa noche se desató una tormenta de arena, el viento sopló desde el este, fuerza suficiente para despellejar la piel. Nos refugiamos en la caseta, pero el viento se filtraba bajo la puerta con un silbido que imitaba una voz ronca. La radio, a pesar de carecer de baterías, crepitó con estática y luego emitió órdenes en español, pedidos de extracción, coordenadas anuladas, prohibido avanzar, repatrien las almas. El Kaori se arrodilló y rezó, cosa que hasta entonces le había prohibido al grupo. Yo cerré los ojos y sentí pasos alrededor de la caseta, pasos que se multiplicaban y terminaban en un rasguido contra la pared, como uñas sobre cartón. De repente, Alma gritó. La niña señaló la esquina donde uno de los chalecos colgaba ahora lleno, inflado por un cuerpo invisible. El brazo subió y apuntó hacia la ventana rota. Afuera, sobre la duna, el agente sin rostro nos esperaba con la pala. Las campanas retumbaron, las siluetas que marchaban de espaldas se arremolinaron, formando un círculo que envolvía la caseta. Había niños, ancianos, mujeres embarazadas con los vientres abiertos por la inclemencia. Todos miraban hacia el sur, pero los cuellos estaban torcidos hacia nosotros. Comprendí que no éramos los perseguidos, éramos los relevos. El desierto exigía que alguien ocupase su lugar para que ellos pudieran, al fin, volver. El coyote decidió romper la pared trasera y huir. La pareja se negó, la niña estaba paralizada, y su madre se negó a soltarla. Las sombras dentro de la caseta eran tan densas que la luz de la luna no las atravesaba. Escapé junto al coyote y al último muchacho, Isaías. Corrimos entre remolinos de arena roja. Cada vez que los pies se hundían, una mano espectral clavaba sus dedos en mis tobillos. Logré soltarme a fuerza de sangre y piel desgarrada. El coyote se detuvo sin razón aparente, sus pupilas estaban dilatadas y murmuraba algo sobre un bautizo. Se dio media vuelta, caminando hacia atrás, y se perdió en la tormenta. Isaías y yo seguimos hasta el amanecer. La niebla de polvo se disipó, ante nosotros surgió el puente internacional de Presidio, las luces temblando como velas. Una patrulla real se acercó. Mi primera reacción fue tirarme al suelo, pero Isaías levantó las manos. El agente bajó, preguntó nuestros nombres y revisó nuestros pulsos. Sus ojos eran humanos, su voz cansada. Sin embargo, cuando el viento levantó su gorra, vi la marca violácea de una cadena alrededor de su cuello, como un metal que nunca terminó de romperse. Isaías no lo notó, yo me quedé helada. Nos entregaron al centro de detención.
Las noches siguientes, en el albergue, las campanas repicaban en mis sueños y la arena rasteaba bajo las literas. De los demás, nunca supe, las fichas oficiales registraron desaparecidos. Nadie creyó mi versión. Solo conservo las cicatrices de mis tobillos y el chillido del desierto taladrándome el oído cada vez que cae la noche. Han pasado 12 años. Trabajo limpiando oficinas en Illinois, envío remesas a mi madre y finjo normalidad. Sigo evitando espejos por miedo a ver una sombra que no sea mía. A veces, en madrugadas muy frías, suena un tañido lejano, las ventanas tiemblan y me parece oler aquel polvo amargo. Sé lo que significa, los que caminan de espaldas continúan buscando a quien trocar su condena. Afuera, la calle vacía parece extenderse como una lengua de arena. Rezo por no recordar más, pero el desierto nunca olvida, y menos a los vivos que escaparon dejando otros cuerpos en su lugar. No escribo para buscar perdón, lo hago para advertir que la frontera no termina donde alzan los muros ni donde patrullan las luces. Hay otra línea más honda, hecha de almas varadas y guardianes sin ojos, un umbral que respira debajo de cada duna. Cruzarla cambia algo dentro de ti, a algunos los vuelve polvo, a otros los convierte en vigías. Yo todavía no sé en cuál lado quedé. Solo puedo asegurar que, cuando las campanas suenen, corras hacia cualquier lugar, menos hacia el desierto. Arena de sombras. Atravesar la franja de polvo que separa Sonora de Arizona nunca fue un sueño, sino la última carta que me quedaba. Corría 2021 y, tras un año de cosechas marchitas y violencia cerca de Hermosillo, vendí mi viejo Nissan para pagarle a El Capi, un coyote flaco que prometía rutas seguras bajo la luna. Éramos 12, 8 hombres, 3 mujeres y un adolescente de Oaxaca que nunca soltaba una libreta para dibujar. En la frontera nadie pregunta nombres completos, la esperanza se resume a pasos, latidos y agua. El Capi nos citó en un rancho abandonado, justo donde el desierto empieza a ondularse como un mar sin olas. Dijo que el trayecto duraría 3 noches completas, primero seguir un arroyo seco, luego bordear unas colinas volcánicas y, por último, cruzar una zanja donde patrullaban los oficiales de la Border Patrol. Confiamos porque no había alternativa. La primera noche caminamos en fila única, iluminados solo por las estrellas. El desierto parecía susurrar entre los mezquites, el viento levantaba nubes de polvo que quemaban los ojos. A las 4 de la madrugada descansamos en una depresión del terreno. El Capi hizo un círculo de piedras y nos señaló el cielo, ese brillo anaranjado es la planta de procesamiento en Uqueville, si brilla más, escondan la luz. Quise dormir, pero el silencio del desierto pesa más que el cansancio. Cuando cerraba los ojos sentía los latidos del suelo, como si algo enorme se moviera debajo. La segunda noche el aire dejó de soplar y el calor se volvió espeso, irrespirable. El Capi anunció que acamparíamos junto a un antiguo aljibe, un cilindro de concreto que alguna vez almacenó agua para ganado. La mayoría se recostó en la arena sin siquiera desamarrar los zapatos. Era peligroso quitarse las botas porque los pies se hinchan y luego no entran. Yo me senté contra el aljibe y observé las estrellas mientras el adolescente oaxaqueño trazaba sombras en su libreta. Así estábamos cuando escuché un zumbido grave, como un generador lejano. Se acercaba desde el sur, acompañándose por un destello azul que rasgó la oscuridad. Al principio creí que era un helicóptero, pero ningún rotor remecía el aire. El Capi ordenó apagar linternas. Nos pegamos al piso. Vimos, entonces, una hilera de luces blancas avanzando en silencio total, tan niveladas que parecían deslizarse sobre rieles invisibles. Cuando las luces se detuvieron, una voz metálica gritó, Border Patrol. Permanezcan inmóviles. No fue un grito humano, era un timbre sin respiración, sin eco. Todos nos quedamos congelados. La claridad de las luces dibujó nuestras siluetas contra la arena y, por un instante, sentí alivio, al menos no moriríamos de sed. Pero la ilusión duró lo que tarda un latido. Del resplandor emergieron 3 figuras con uniformes verdes impecables, botas relucientes y rostros demasiado lisos. Sus ojos eran pozos sin pupila. El más alto alzó la mano y el desierto guardó un silencio ofensivo.
Su piel brillaba como caucho bajo la lámpara. El Capi dio un paso al frente, alzando los brazos, listo para negociar. La figura alta habló nuevamente: acompáñennos, aquí estarán a salvo. Su voz no coincidía con el movimiento de la boca, era un eco que precedía cualquier gesto. Entonces recordé un rumor que corría entre los tarahumaras: hay sombras que adoptan la forma de hombres para guiarte fuera del camino y devorarte donde nadie ve. Me invadió un frío ancestral, un pánico que no se enseña, se hereda. La mujer sonorense del grupo se levantó primero. Tenía ampollas reventadas y fiebre, la promesa de agua la empujó hacia las figuras. El adolescente la siguió, hipnotizado. Los demás nos miramos, rotos por la duda. El Capi intentó interponer su cuerpo, pero el más alto le puso la mano en el hombro. Al contacto, el coyote se dobló de rodillas, como si le hubieran vaciado la fuerza. No gritó, solo exhaló un suspiro largo y húmedo, y cayó boca abajo. La arena alrededor de su cabeza se oscureció, pero no era sangre, era como si la tierra se humedeciera con algo que se filtraba desde él. El instinto me obligó a retroceder. Me arrastré detrás del aljibe y contuve la respiración. Escuché pasos suaves, la arena crujía con un ritmo pausado. Asomé la cabeza. Las luces ya no estaban. El adolescente y la mujer tampoco. Solo quedaba el Capi, rígido, con la boca llena de arena. Toqué su cuello, helado, duro como piedra. Con el amanecer descubrimos marcas circulares impresas en la arena, perfectas, concéntricas. Ningún vehículo deja huellas así. El grupo votó seguir sin guía. Caminamos 12 horas con la esperanza entre los labios resecos. En la tarde nos topamos con un campamento improvisado, un par de cobijas, restos de botellas cortadas y un pañuelo empapado en lo que parecía aceite negro. No había gente, pero se escuchaban voces débiles, como si hablaran dentro de un túnel. Nadie quiso investigar. Llegada la última noche, falto de agua y orientación, divisamos un resplandor blanco más allá de unas dunas. Pensamos que era la carretera estatal 85. Al coronar la última loma vimos un muro metálico, iluminado por torres con reflectores. Era la frontera, nuestra meta tangible. Nos precipitamos cuesta abajo. Las torres parecían vacías, sin guardias. Fue entonces cuando noté que la luz, igual que la de las figuras, no parpadeaba ni irradiaba calor, se mantenía fija, artificial, como pintada en el aire. Llegamos a la base del muro. Un portón de servicio aparecía entornado. Al empujarlo, se deslizó sin chirriar. Del otro lado hallamos un corredor de tierra pisada que conducía a una garita, desierta salvo por una radio encendida. De la bocina salía un murmullo en inglés, frases inconexas repetidas en bucle: Unit Delta 03, proceed, proceed, proceed. El aire dentro de la garita olía a polvo húmedo y algo acre, parecido a cobre candente. Me acerqué al pizarrón donde suelen colgarse avisos de turnos. Encontré una sola nota, escrita con plumón rojo: They belong to the night. Un compañero, Mario, abrió un armario buscando uniforme para disfrazarse. Cuando jaló la puerta, cayó un chaleco blindado con el nombre bordado B. Correa. Mario se lo puso torpemente, quizás buscando coraje. Al ajustarse la última correa, lo escuchamos jadear. El chaleco empezó a encogerle el pecho. Intentó quitárselo, pero las manos se le engarrotaron. Su rostro se tornó violáceo y las venas de las sienes palpitaban como gusanos. Antes de que alguien reaccionara, el tejido se adhirió a su torso. Escuché un crujido húmedo y la piel bajo el chaleco se fundió con la Kevlar, dejando un borde cauterizado. Mario cayó de rodillas, los ojos opacos, y murmuró con voz ajena: Unit Delta 03, proceed. El eco metálico se propagó por la garita y se perdió en el desierto. Retrocedí mientras otros dos intentaban socorrerlo. No hubo sangre, solo un olor fuerte a resina quemada. Corrí hacia el portón. Al cruzar, las luces de las torres se apagaron al unísono. El desierto quedó en tinieblas, excepto por un resplandor azulado que se formó detrás de mí. Volteé. Mario, aún de rodillas, emitía un fulgor tenue desde el pecho, como si su corazón latiera a través del soporte balístico.
luego alzó la vista. No era su rostro, la piel se había tensado en una mueca fija, los ojos eran pozos sin fin. Se levantó sin doblar articulaciones, giró la cabeza con un clic seco y extendió el brazo hacia mí. No corrió, avanzó flotando, sin levantar arena. Eché a correr colina arriba, ignorando los gritos del resto. Oí pasos detrás, eléctricos, constantes. El desierto parecía inclinarse, volverse vertiginoso. Resbalé varias veces, rasgándome las palmas contra la roca caliente. Cuando alcancé la cima, las luces regresaron, alineadas ahora en un semicírculo que abrazaba el horizonte. En medio se recortaba la figura alta del primer oficial, aquella noche junto al aljibe. Levantó la mano y todas las luces se orientaron hacia mí. Me cegaron. Caí sobre la grava, temblando de pánico. Pensé que allí terminaría. Sin embargo, una vibración profunda sacudió la tierra. Los reflectores titilaron y, de pronto, se apagaron en cascada. Al reabrir los ojos, percibí un brillo rojo muy lejano, quizá la verdadera planta de Luqueville. Las figuras habían desaparecido. Me incorporé, jadeando. El horizonte volvió a ser un lienzo negro, salpicado de estrellas que permanecían indiferentes. Pasé el resto de la noche caminando sin rumbo, guiado solo por Polaris. Al amanecer encontré una carretera de asfalto agrietado. Una patrulla real, oxidada y con las ruedas pinchadas, yacía semienterrada en una duna pequeña. En el parabrisas, irreconocible por la arena, se alcanzaba a distinguir un escudo ovalado. Me acerqué tambaleante. Dentro, el esqueleto de un agente todavía sostenía el volante, la placa en su pecho decía B. Correa. El chaleco lucía fundido con el esternón, igual al que devoró a Mario. Desde entonces cargo con la duda de si alguna vez crucé la frontera o si sigo atrapado en ese limbo de arena. Vivo en un cuarto de alquiler en Phoenix, trabajo de lo que sea y cada noche, antes de dormir, reviso las ventanas. A veces, en los reflejos, veo destellos blancos alineados como un desfile silencioso. Ya no dibujo mapas, no pregunto por mis compañeros ni reviso periódicos. Solo guardo la libreta del muchacho oaxaqueño, encontrada semanas después en mi morral. En su última página hay un círculo de luces y en el centro un hombre de uniforme con los brazos abiertos. Bajo la figura escribió: ellos no patrullan, ellos reclutan. Hoy, cuando alguien me habla del sueño americano, no discuto. Solo advierto, en la frontera hay más que desierto y patrullas. Hay algo que viste piel ajena, imita voces sin respiración y se alimenta de extraviados. Si alguna noche ven luces perfectas sobre la arena y oyen una orden que parece venir de todas partes a la vez, no se detengan. Cierren los ojos, trague el miedo y sigan de largo. Porque en ese instante la frontera deja de ser tierra y se convierte en fauce. Y nadie regresa de una mordida que no deja cicatriz visible. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.